en 2 de mayo a través de FM Melody. Es diputado provincial, fue titular del Instituto Nacional de la Yerba Mate y no deja de ser productor yerbatero. Así que para hablar de yerba lo invitamos a Juan José Sichowski, Juanjo para nosotros, que está incluso con un proyecto tratándose en la legislatura para impedir la importación de yerba por su calidad dudosa, por cierto, sin controles, y por el efecto que está teniendo en el precio para los productores misioneros. Juanjo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, la verdad que muchas gracias por invitarnos, Laureano y ustedes, la verdad que un equipazo siempre acá en la radio. Gracias. Es un placer escucharlo y estar acá, así que de nuevo muchas gracias. Para aquel que no está en el tema y que realmente toma mate como nosotros, pero no sabe en realidad cómo es esto del efecto de la importación de la yerba, ¿cómo se lo podemos explicar? Bueno, si podemos extendernos un cachito, me gustaría hacer un poco de historia, porque para que entendamos cómo estamos en la situación esta. Allá por el año 1880, 1870, hace más de 100 años atrás, 120 y pico de años, cuando empezaron a venir los inmigrantes, le exigían plantar yerba para darle el título de propiedad. Ajá. Y esto era porque la yerba genera arraigo, hay que cuidarla. No se la puede dejar sola porque le comían las hormigas, se secaban. ¿Por qué quería esto el Estado Nacional? Porque venían los bandeirantes y entraban y saqueaban las tierras, y era forma de hacer una línea de defensa, de cuidar la frontera, de decir, esta tierra argentina está poblada por los inmigrantes, e era la forma de que se queden ahí. En aquel momento se abastecía el mercado nacional, sobre todo por yerba brasilera, que se cosechaba todo en la selva paranaense. Esa yerba entraba y se abastecía en los mercados argentinos. Cuando la yerba que le obligan a los inmigrantes a plantar empieza a entrar en producción y a tomar volumen, allá por el año 1915, 1920, empieza a confrontar con la yerba importada. Y allí empieza el problema. Los productores decían, me obligaron a plantar yerba, no tengo a dónde vender y ustedes traen yerba importada. Sí. En ese momento los grandes industriales estaban radicados en Buenos Aires y en Rosario. A raíz de todo ese conflicto se crea el ININ en el año 1935 y se empieza a dar racionalidad al sector yerbatero. Se empieza a controlar la calidad, se empieza a controlar las importaciones y a tratar de que se desarrolle esta parte de la Argentina, que los productores sigan arraigados, sigan en la frontera, sigan produciendo. Y esto sigue trabajando, se sigue creciendo, le sigue yendo bien al sector hasta más o menos la década de los 90. Cuando se libera nuevamente la economía, empiezan a entrar otros actores en juego y empieza nuevamente el negocio de la importación. Empieza a confrontar la industria nacional con la importada, ya era más barata, de dudosa calidad, porque la Argentina siempre se distinguió por tener muy buenas normas sanitarias, de controles de calidad, de un código alimentario que era muy cuidado, cuidando la salud, sobre todo de los consumidores. Sí. Esta confrontación hace que terminemos en lo que fue el tractorazo. Entró yerba, bajó el precio, todo lo que ya conocemos. Y termina en el año 2002 con la creación del ININ. Se vuelve a poner control a las importaciones, a controlar la calidad, y tenemos 20 años, 22 años de una expansión del sector yerbatero, batiendo récord de producción. De 8.000 y algo de productores se pasan a 13.500 productores en esos 13 años, en esos 20 años. Es decir, que nos va muy bien. Con el DNU ahora, nuevamente se le saca facultad al ININ, y volvemos a repetir la historia de 1935, la historia de los 90, volvemos a caer en esto, la confrontación de un modelo que trata de traer la yerba lo más barata posible, sin ningún control de calidad, dejando de lado a los pequeños productores y a la industria nacional, a los pequeños productores, a la industria pequeña que trata de desarrollarse. Lo mismo que pasó hace casi 100 años con esas industrias radicadas en Buenos Aires y Rosario, que lo único que querían era tener una gran ganancia, maximizar la ganancia sin importarle nada. Ahora cambiaron los actores, son 3, 4, 5 molinos que importan el 70, el 80% de todo lo que viene, nada más que para maximizar ganancias. Juan José, ¿hay yerba suficiente aquí en la provincia de Misiones? Claro, porque uno dice, se abren las importaciones, ¿por qué? Bueno, la yerba que tenemos en la provincia es más que suficiente para abastecer el mercado interno y las exportaciones. Es yerba de muy buena calidad que cumple todas las normativas nacionales, que es el Código Alimentario Argentino, las del Mercosur, que es la resolución
2011 del 2011 del Mercosur en cuanto a metales pesados, metales inorgánicos. Y también los mercados, lo que demandan los controles, los mercados internacionales, como los europeos sobre todo, y Estados Unidos, son muy exigentes. Toda esta normativa hace que el cuidado de esta hierba, la calidad que se le exige, hace que sea muy requerida nuestra hierba en los mercados internacionales. Por eso, año a año, crece las ventas, cada año se vende un poco más. Algunos industriales muy pícaros buscan hierba barata, sí, de otro país, y tratan de reexportarla para maximizar su ganancia, poniendo en riesgo nuestros mercados internacionales, a la vez de poner en riesgo la salud de los consumidores locales, ya que muchas veces no se hacen los controles, porque también el DNU saca facultad al instituto de poder controlar esa hierba. Bien. Por eso se está trabajando mucho solicitando al gobierno nacional que se cumpla la normativa del SENASA, sobre todo a través del SENASA, que es el organismo de control del Código Alimentario, y también a través del INIM, todas las facultades que tienen de poder controlar esta hierba. Sí, a ver, hablemos del INIM. En el INIM todavía hay una cuestión que no tiene presidente. ¿Qué riesgo corren los productores en esta situación? Bueno, si nos ponemos a analizar esto, tenemos que ver que la gente que está trayendo hierba importada lo hace con nada más que un afán de lucro, porque si tiene hierba suficiente en el mercado nacional, con una excelente calidad, lo único que busca es buscar una ganancia adicional, una ganancia extra. Y esto está muy mal. Y está muy mal porque cuando nosotros vemos el precio en una góndola, digamos de 4.000 pesos promedio, y al pequeño productor se le paga 350 pesos el kilo hoja verde, la relación es menos de 10-1. O sea, 10 veces menos de lo que paga el consumidor. Esta relación es muy mala, demuestra de que como alguien en la cadena se está quedando una ganancia extraordinaria. En eso tenemos que trabajar, porque vuelvo 100 años para atrás, el pequeño productor plantó hierba porque nosotros, Estado, le exigimos, y gracias a él, gracias a la lucha de Andresito, Misiones es Argentina, y nos debemos a ellos. No lo podemos dejar abandonados a la suerte de 2 o 3 grandes industriales que lo único que quieren es maximizar su ganancia. A ver, en Argentina plantan Misiones y Corrientes. Misiones tiene prácticamente que el 70-80% de ese mercado. El 90% de las plantaciones. 90% de las plantaciones. Es decir, que mucha hierba de Misiones se va a Corrientes, o a Santa Fe, o a Buenos Aires, donde puede haber envasadores, industriales que envasen. ¿Quién es el que hoy mayormente apela a la importación? Porque uno dice, ¿es el industrial misionero? ¿Es el industrial correntino? ¿Es el industrial de dónde? Bueno, si tomamos el número del 100% de las importaciones de estos últimos 3-4 meses, el 50% lo trae una empresa correntina y aproximadamente un 25-30% una empresa misionera. La verdad es que nos llena de desagrado que esto suceda, pero es la realidad. Y el problema que se suscita todo esto, porque la hierba es un mercado imperfecto. Si ustedes quieren lo comentamos, por qué es importante que el Estado controle la actividad yerbatera. Que regule, aunque hoy parece que hablar de regulación sea mala palabra, en el mercado yerbatero la historia nos está diciendo que hacía falta. Bueno, todos creo que coincidimos y estamos de acuerdo que queremos un Estado que sea eficiente, que intervenga lo menos posible en la actividad económica, que sea un facilitador de toda la actividad económica, que ayude a los distintos industriales, a los pequeños productores a desarrollarse e intervenga lo menos posible. Todos coincidimos en esto, pero hay mercados que son especiales. En un mercado perfecto, como puede ser un restaurante donde vos al que vos quieras, hay competencia perfecta. Mercado de la soja, donde hay muchos vendedores, muchos compradores, precios internacionales. Si no te gusta uno, vendés a otro, vendés en el mercado interno, vendés en el mercado externo. Hay competencia perfecta, quiere decir que se rige por la ley exacta de la oferta y la demanda. Pero hay mercados imperfectos, como es el caso de la yerba mate. La yerba mate es un oligosponio, significa que hay muy pocos compradores y muchos vendedores.
Si 2 o 3 empresas traen hierba importada y derrumban el precio, significa que tienen un poder dominante, un poder concentrado. Esto quiere decir que es un mercado imperfecto. Hace falta la intervención del Estado para que no se importe hierba y se cuide a los productores. Si por otro lado existen un montón de pequeños productores que tienen su producción, un montón de secaderitos independientes, un montón de pequeños molinos que trabajan, pero hay 4 o 5 molinos totalmente integrados que tienen su propia producción, su propio secadero, su propio molino, su propia distribución, es decir, una integración vertical absoluta, y con eso tiene una ventaja comparativa. Esto está prohibido en el mundo. Le exigen al mundo a desarmar este tipo de industrias totalmente integradas que ejercen una posición dominante. Si ahondamos más para ver que un mercado imperfecto necesita que el Estado esté presente, podemos decir que en un extremo tenemos 13.500 pequeños productores. En el otro extremo tenemos 100 molinos. Quiere decir que son aproximadamente el 7,5% de compradores. Habla de un mercado concentrado. Pero si entre esos 100 molinos sabemos que solamente 10 venden casi el 80% del total, quiere decir que el mercado comprador es menos del 1% que los vendedores. Hay 13.500 vendedores y aproximadamente 10 compradores. Esto es un mercado totalmente imperfecto, es un mercado concentrado, es un mercado donde ejerce una posición dominante en un sector. Y esto en el mundo es controlado, es un Estado presente, un Estado que interviene, un Estado que lo que busca es siempre que las reglas de juego sean claras y no que un poder dominante de un grupo de empresas influya sobre todo el resto. Por eso, teniendo presente la generalidad de que todos queremos un Estado que nos deje trabajar, que intervenga lo menos posible, hay determinadas actividades que para poder funcionar necesitan la pata del Estado. Un ejemplo claro es lo que pasó con las obras sociales. El Estado se retiró del mercado de las obras sociales, el poder concentrado dominante aumentó las cuotas a pagar como quiso, y el Estado tuvo que volver a intervenir para darle racionalidad y hacer un límite. Bueno, lo mismo es lo que sucede con la hierba, que no se ve tanto a nivel país porque es una actividad mucho más regional. Claro, sí. Describí, después de escuchar tu descripción, pregunto, ¿qué pasaría con los pequeños productores de la provincia de Misiones si esto continúa? Bueno, nosotros tenemos que ver la preocupación que tiene el gobernador. La semana pasada presentó una carta a las máximas autoridades nacionales exponiendo esta preocupación, porque ya sabemos lo que sucede. El pequeño productor, si no tiene un precio acorde, tiene que vender la chacra. Él necesita un precio mínimo que le dé cierta garantía de poder pagar sus costos, de poder vivir, de mandar a sus hijos a la escuela. Y si no, tiene que abandonar esta actividad. Ya lo vimos. ¿Qué pasa? Abandona la actividad, vende la tierra. Vende la tierra, 3 o 4 se apropian de todo el territorio y volvemos a repetir la historia. Por eso estamos tan preocupados, queremos que se tomen cartas en el asunto, no queremos que se vuelva a repetir la historia. Hay actividades que, como dije, por su característica, son mercados imperfectos, necesitan siempre de un Estado que esté mirando, controlando para que la actividad pueda desarrollarse con tranquilidad. Sí. En el ámbito legislativo, usted está trabajando en este tema, presentando proyectos también con el apoyo de sus colegas. ¿En qué ha avanzado al momento en proyectos que ya lo adelantaba algo Laureano? Bueno, nosotros presentamos un proyecto para solicitar al Estado Nacional que la hierba importada cumpla toda la normativa del Mercosur y todas las normativas del Código Alimentario Argentino y del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Esto en primera instancia, que se cumpla la calidad. Lo mismo que le exigimos a un productor, a un secadero, a un pequeño industrial argentino, lo mismo que se le exija a la hierba que entra a otros países. Porque nosotros hicimos un gran esfuerzo durante muchos años para tener un producto de excelente calidad, cuidando el medio ambiente, que no es poca cosa. Producir, generar una ganancia, tener una actividad económica desarrollada, pero cuidando el medio ambiente, haciéndolo sustentable, es muy importante. Y esto está siendo visto por el mundo.
El mundo demanda hierba porque ve a Misiones como un foco donde se está controlando y cuidando el medio ambiente. Esto es muy importante para los próximos años. Entonces, no queremos tampoco que venga una hierba importada y se reexporte como hierba argentina, porque nos puede hacer perder el prestigio y los mercados que tanto nos costó conseguir. Un europeo cuando compra hierba, o una persona de Estados Unidos, una empresa, cuando saca una imagen satelital de Misiones y ve todos los corredores verdes, ve la normativa que se hizo en la provincia para cuidar las pendientes de agua, que se planten curvas de nivel, que se use la menor cantidad posible de agrotóxicos, esto hace que nuestro futuro yerbatero sea muy bueno. Juanjo, ¿qué tomamos cuando viene esa yerba de Brasil o de Paraguay? Porque mientras el INIM controlaba, hubo algunos informes preocupantes respecto de algunos metales, sobre todo, con los que ingresaba esa yerba a la Argentina. Bueno, la normativa para tratar de entender, una de las cuestiones, se controla la calidad física de la hierba, es decir, cantidad de palo, cantidad de hoja. El Código Alimentario nos pone unos límites y unos porcentajes. Otra parte nos habla de los factores microbiológicos que tiene que tener la hierba. Y luego la normativa del Mercosur nos habla de los metales pesados, los contaminantes estos, que también son muy preocupantes. La hierba argentina da bien en todos los parámetros. La verdad que es un orgullo poder decirlo. Esto se trabajó durante muchos años, durante mucho tiempo y con gran responsabilidad de muchas personas, de muchos empresarios, de muchos productores. Lamentablemente la hierba que viene de Brasil y Paraguay, en algunos casos, no quiero decir el 100%, pero en la mayoría de las cosas, en la mayoría de las cargas, no cumplen estos parámetros. Entonces, no podemos nosotros dejar que esta hierba arruine nuestro prestigio, ponga en riesgo la salud de los consumidores y también que aparte destruya la industria nacional, porque pone en riesgo los destinos que costaron años conseguir en el mundo, porque se reexporta como hierba argentina, pone en riesgo la salud de los consumidores si se vende en el mercado nacional, y aparte puede destruir o está ya destruyendo la industria nuestra, de los que no importan hierba, porque están cumpliendo un montón de normativas justamente para preservarnos a todos. Exacto. ¿Qué similitud con los 90? Si tiene que comparar, ¿hay algo diferente o muy similar? Bueno, en la época de los 90, cuando se libera todo, recordemos todo, productos alimenticios, todo tipo de productos, generalmente sin ningún tipo de control, y ponen desventaja a la industria nacional nuestra, y es lo que está pasando. Nosotros tenemos los empleados del sector yerbatero, no voy a decir con el 100%, pero más del 99% de los aportes y contribuciones hechas. Quiere decir que todos nuestros empleados a través del convenio de corresponsabilidad gremial tienen su jubilación, tienen su obra social, tienen sus aportes. Está en orden. En otros países no pasa esto. Se trabaja muchísimo para que todo el transporte de los empleados sea con colectivo. Se trabaja muchísimo en capacitación, en cuidar el medio ambiente. Los secaderos, prácticamente no hay más secaderos que no sean con chip, con mucha tecnología para que no haya residuos benzopirenos, que son residuos de humo en la hierba, con normas ISO, con normas IRAN. Bueno, esto nos distingue a nosotros en el mundo. Los otros países prácticamente no trabajan en esto. Por eso es tan importante cuidar esto. ¿Nos ayudás para el final a entender? Porque el año pasado vi una lista de cuáles eran más o menos los 6, por decirte un número, más grandes yerbateras que había en nuestra región. Me acuerdo que estaba Playadito, número 1, con la cooperativa de Liebig, Colonia Liebig Limitada, y después aparecían otras, ¿no? Que uno decía, mirá, Colonia Liebig número 1 en materia de ventas. ¿Cuáles son esos grandotes que están hoy poniendo un pie fuerte, importante en el mercado? Más o menos. Bueno, como industria las dos principales son el Establecimiento Las Marías y Cooperativa Liebig. Esas dos. Esas dos. Luego están en Corrientes. Luego siguen La Cachuera, Rosamonte, Romance, Cooperativa Monte Carlo, Cooperativa Santo Pipó. Nosotros tenemos un sistema, digamos, totalmente distinto, los misioneros con los correntinos. Correntinos existen dos industrias, tres, porque hay una más, que es la gente de Navar, en Virasoro. Donde hay solamente 3 compradores. Nosotros tenemos un montón de industrias distribuidas en toda la provincia
que compran yerba. Lo que hay que decir es que nosotros tenemos casi el 65 al 70% se envasa en Misiones, con un montón de industrias medianas, pequeñas, porque en Misiones siempre se cuidó el desarrollo y la permanencia de la pequeña industria. Cuando un pequeño productor pone un secaderito se lo ayuda. A través del IFAI, bueno, ahora cambió de nombre, se le da un crédito, un subsidio para que Instituto de Economía Circular. Instituto de Economía Circular, perdón. Uh-huh. Cuando una pequeña cooperativa quería poner su pequeño molino, se le ayudaba a poner pequeños molinos, es decir, siempre tratando de que haya, digamos, un equilibrio entre los productores, los secaderos, los molinos. Entonces hace que haya una gran cantidad de pequeños molinos, medianos molinos y grandes molinos. Y eso hace que en conjunto nosotros envasemos prácticamente el 70% de toda la yerba, mientras en Corrientes envasan nada más que el 30%. Bien. Ahora, esto es clave entender también, ¿no es cierto? Son modelos económicos distintos. Bien. Ahora, más allá de los modelos, esos dos, ¿no? Las Marías y Colonia Liebig, ¿qué poder de lobby tienen hoy? Con este gobierno, con una industria correntina que siempre fue en contra de lo que Misiones muchas veces planteaba. Bueno, sin ninguna duda tienen poder de lobby. Ahora el martes hay una reunión en Buenos Aires, en la Comisión de Agro de la Cámara de Diputados de la Nación, donde van a tratar de exponer seguramente sus pensamientos. Nosotros también pedimos que sean escuchados los pequeños productores, las cooperativas, los industriales que tienen una economía vertical, es decir, no son integrados verticalmente. Así que se van a escuchar las dos campanas, las dos voces, y nadie va a desconocer ni va a dejar de entender lo que es la realidad y saber explicar que no es un mercado perfecto, un mercado imperfecto, como lo comentamos, y que es necesaria la intervención del Estado, de que el Estado esté presente. Sin ninguna duda va a hacer que esta visión se visibilice, que se vea y que se entienda. Bien, la última. Sí, cómo no. ¿Milei nos va a escuchar o no? Sí, por supuesto que sí. Nosotros tenemos que entender que la gente votó un modelo económico que nosotros tenemos que respetar y apoyar, y también que es un modelo que lo que busca es que no haya más trabas, que el Estado no trabe, que no sea burocrático, que sea eficiente, que deje que las empresas se desarrollen. Pero esto es la visión global general. Dentro de esta visión general global hay cuestiones particulares. La yerba mate es un caso, las obras sociales es otro caso. Entonces, atendiendo a la generalidad, hay que ver las cuestiones puntuales y hacerle saber al gobierno nacional de que estas situaciones necesitan de un Estado presente. Uh-huh. Bueno, está grabado, ¿eh? Vos dijiste que Milei nos va a escuchar. Sí, yo creo que sí. Bien. Bueno. Juanjo, gracias por haber venido. Hace un montón que no te teníamos acá en estudios. No, gracias a ustedes, como siempre, muy amables por invitarme, dejarme que hable, que cuente, que nos expresemos, así que muchas gracias. Un poco de historia, además, sí, a mí también. Todos aprendemos. De la yerba mate. Todos aprendemos, que es lo más importante. Juan José Sichowski, ex presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, productor yerbatero y actual diputado provincial, hablándonos de esta problemática que viene desde hace unos días movilizando a los productores, la importación de yerba. Ya volvemos.